Joder, es que no habéis comprado este valor, o si lo habéis comprado, decir algo porque está teniendo una ruptura muy buena. Y la verdad es que... Hola a todos visionarios, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el informe semanal del día 16 de junio de 2024. Vamos con el repaso de una nueva semana en la que, como siempre, vamos a repasar un poquito lo que ha pasado en esta última semana en el mercado, índices, valores en cartera, valores que hemos comentado incluso como idea de inversión, como tenemos aquí en el caso de NU, que es un valor que ya tenemos en cartera, que le estamos sacando un 32% de rentabilidad, pero que a su mismo tiempo comentamos la semana pasada como un valor que si vuelve a romper a nuevos máximos puede darnos más de un 100% de rentabilidad tranquilamente. Vamos a repasarla también a ver qué es lo que está pasando, si ha cambiado algo en ella o no, e incluso algunos otros valores que nos están gustando de cara a estas próximas semanas. Además hay movimientos muy interesantes de varios valores, así que va a ser un informe, como nos están acostumbrando ya estos últimos, bastante interesante porque la verdad es que está habiendo mucho movimiento y muchas oportunidades en el mercado. Así que vamos allá. Bueno, como decía, tenemos por aquí Nu Holdings, que la semana pasada comentaba un poquito, ya digo, la tenemos en cartera ya, pero también a modo de idea de inversión. ¿Por qué? Porque es un valor que, aunque ya estemos dentro, es un valor que ya entramos en su día, en esta ruptura tan buena que tuvimos aquí, de este patrón de Cap and Handle, uno de los patrones, como saben, que más nos gustan, uno de esos patrones técnicos que más nos suelen funcionar, tiende a ser junto con quizás el Darvas Box, uno de esos patrones que mejores resultados nos terminan dando. Y después de esa ruptura llevamos ya más de un 30% de rentabilidad en el valor, pero ahora nos vemos con, como decía en el pasado informe, con un escenario incluso mejor, un escenario incluso más positivo en el que el valor llega a nuevos máximos, a la zona de máximos históricos, se encuentra con esa resistencia de los máximos, pero vuelve a dibujar una especie de cap and handle ya más grande aún, si cabe, en esa fase final del ESML, ¿no? De ese Early Stage Market Leader. Es el momento perfecto para entrar en un valor. Si bien en este caso tratamos de adelantarnos y parece que funciona muy bien porque nos adelantamos a esa rotura previa de los máximos entrando en este punto, ya le sacamos un 30 y algo por ciento de rentabilidad. Ahora mismo, para aquellos que no están dentro del valor, supone también una muy buena oportunidad porque podemos tener un punto de entrada muy positivo. ¿Qué ha pasado esta semana? Pues simplemente que el valor sigue consolidando, se mantiene en esos rangos. Fijaos cómo sigue aceptando muy ceñida sobre esa media. Ya comentamos en la pasada semana que el tipo de comportamiento está siendo exactamente calcado al que tuvimos anteriores meses. ¿Qué vimos en esa anterior rotura? Vimos cómo teníamos aquí, bueno, tuvimos una consolidación bastante alargada en la que perdimos la media, la recuperamos muy rápidamente y posterior a ello tuvimos una aceptación súper ceñida comprimiendo entre la media y los máximos. Un patrón de tight range que se llama cuando tenemos esa cajita súper comprimida en dos rangos que van incluso comprimiendo cada vez más y luego termina rompiendo muy fuerte. Un poquito, como siempre comparamos, ¿no? A modo muelle, ¿no? Un muelle que lo vas aplastando y cuando lo sueltas, ¿qué pasa? Que termina rebotando muy fuerte, ¿no? Que es lo que tiende a pasar en este tipo de casos, lo que pasó en Nu y lo que se puede volver a repetir. Fijaos cómo esta vez vemos lo mismo, tuvimos como perdimos la media, la recuperamos y empezamos a ceñir sobre la media de una manera muy ceñida y comprimiendo con los máximos históricos. Por lo tanto, de volver a romper podemos ver un movimiento muy fuerte. Como digo, siempre tenemos ese condicionante, ¿no? Por eso mismo no nos adelantamos a los movimientos. Oye, no entro ya por mucho que esté viendo el comportamiento. No quiero casarme con la idea que estoy teniendo, sino que quiero ver la confirmación del mercado. Que el mercado me confirme oye, pues sí, estás en lo cierto. Hay una rotura máximos históricos, perfecto. Ahí es donde yo voy a comprar porque no voy a tener ningún tipo de resistencia por encima de mi precio y vamos a tener vía libre para tener ese inicio de una nueva tendencia. Así que ya digo, súper buen comportamiento, no cambia nada con respecto a lo que comentamos la semana pasada y sigue teniendo un comportamiento ejemplar Nu Holdings. Repasando un poquito los índices. Tenemos el Nasdaq con una subida de un 3,2% en esta semana. Hemos tenido una subida espectacular, principalmente por varios valores, varios nombres de empresas grandes que se han movido muy bien. Y veremos ahora mismo el comportamiento del Nasdaq sigue siendo súper bueno. Ya comenté, me repito a lo que dije hace unos meses. En este punto consideraba que una consolidación más larga iba a ser mucho más beneficiosa para el mercado. Ver unas semanitas más de consolidación dentro de estos rangos. Finalmente tuvimos una ruptura máximo y lo comentaban en esos informes. Decía, creo que esto es lo que debería pasar para tener un comportamiento muy sano en el mercado. Pero si rompe al alza, pues me voy a ajustar a lo que me diga el mercado, ¿no? Como digo ahora mismo en Nu. Yo estoy viendo que Nu tiene un comportamiento súper bueno, un patrón que de cumplirse puede retomar la tendencia y darme más de un 100% de rentabilidad en mi cartera. Pero oye, yo por eso no estoy entrando ya en Nu. ¿Por qué? Porque si mañana Nu cae y esos rangos que tiene de ese patrón de day range los rompe a la baja, pues yo no voy a haber entrado en ese valor. Yo busco la confirmación de que, ok, yo creo que esto es estadísticamente probable, pero busco una confirmación por parte del mercado. ¿Esa confirmación dónde está? Pues en el caso de Nu, en una ruptura máximo. En el caso del mercado, en que se mantenga dentro de esos rangos. Que
se precipita y rompa máximos históricos antes de ver esa consolidación más larga, perfecto, eso es lo que va a mandar, porque el precio siempre manda. Cuando crees que son tus pensamientos los que mandan, ahí entran en juego algo que es muy importante dejar de lado cuando tú entras al mercado, ¿no? Cuando abres la puerta y te sientas delante del ordenador, tienes que dejar de lado el ego, porque el ego, por mucho que no lo parezca, que puedas pensar que no eres una persona egocéntrica y demás, cuando luchas con el mercado, no luchas contra el mercado, luchas contra ti mismo y contra tus emociones. Entonces eso, ya digo, es algo muy importante porque no es tu ego ni tus pensamientos quien te pagan, es el precio, el volumen, es el mercado a fin de cuentas, y por eso debes seguir un poquito lo que te va diciendo. Y como decía, quizás el valor que mejor movimiento ha tenido esta semana ha sido Apple, que ha subido un 7,9% y ha sido pues, quizás uno de los principales culpables de que el Nasdaq suba esta semana con esa vela tan potente. Hemos tenido una subida de un 7,9%, el volumen ha sido brutal, comportamiento súper bueno, y no solo eso, sino que Apple, para empezar, es una empresa que no acostumbra a tener velas como estas, no acostumbra a tener velas semanales tan potentes, velas semanales con tantísimo volumen, tiende a ser una empresa con movimientos mucho más lentos, mucho más pequeñitos, pero es que además, si nos vamos al gráfico mensual, fijaos cómo está rompiendo, voy a poner el dibujo, fijaos cómo está rompiendo una base de muchísimo tiempo, lleva aquí metida durante bastantes años en ese rango, fijaos cómo ese rango que empezó a dibujar con esa caja de Darvas empezó a encontrar unos rangos superiores en esa zona alta hace unos meses, empezó a tener esa cajita ya en la zona superior, comprimiendo entre los máximos y ese nuevo punto de soporte que teníamos sobre los $160. Ese es el comportamiento ideal siempre de un valor cuando tenemos esa caja de Darvas, como estábamos viendo en Nu, ¿no? Tenemos unos rangos muy amplios y esos rangos no solo empiezan a respetarse, sino que cada vez empiezan a mirar más arriba. Cada vez la consolidación la vemos en una zona superior del rango. La vemos entre ese rango máximo de los máximos históricos y quizás una media que va acompañando. Quizás un tie range que se empieza, como el que está viendo en Nu, que empieza a hacer que el precio comprima cerca de los máximos históricos. Y eso es lo que hace que la rotura sea incluso más inminente y el posible movimiento sea mejor. ¿Por qué? Por simplemente la lógica del mercado. Recordemos que el mercado funciona por la simple ley de oferta y demanda. Cuando vemos que un valor se está jugando entre dos rangos, si ese rango está pegadito a máximos históricos, estamos sabiendo que el comprador está comprando muy cerca de la zona máxima del valor, y si ese punto de soporte cada vez está más arriba, mientras que la resistencia se mantiene en su mismo punto, que es el punto del vendedor, el punto donde está el ofertante, estamos viendo cómo, pues oye, quizás en este valor hay una demanda superior a la oferta, porque no paramos de ver como el punto de soporte, el punto mínimo, no para de subir. Sin embargo, el que está vendiendo, joder, está vendiendo máximo, no está buscando vender con cierto interés y por lo tanto está haciendo que el precio baje. Y eso es lo que nos indica que, oye, aquí realmente puede haber señales de que este valor pueda retomar muy fuerte, porque estamos viendo una oferta muy insignificante con respecto a la demanda que está existiendo, ¿no? Es lo que nos terminan mostrando estos patrones. Y ya digo, la vela que ha tenido es brutal. ¿Por qué? Sobre todo porque puede empezar a dejarnos una tendencia muy buena en Apple. Fijaos que Apple es una empresa que tiende a dejar consolidaciones muy largas, tener buenas roturas y tendencia muy buena. Consolidación muy larga, volvemos a romper y tenemos un buen movimiento. Consolidación muy larga, volvemos a romper, buen movimiento. Consolidación larga, tienden a ser consolidaciones siempre de bastantes meses, y cuando las terminamos rompiendo, terminamos viendo tendencias muy positivas. Es lo que estamos viendo también ahora, y ese es el momento perfecto para invertir en un valor. ¿Por qué? Porque no nos estamos comiendo todo ese periodo de consolidación con el dinero muerto, viendo cómo realmente no es fructífera esa inversión. ¿Cuándo es realmente interesante invertir en un valor? Cuando tenemos el inicio de esa tendencia. Y bueno, habiendo visto todo esto, muchos incluso nos han preguntado esta semana por redes sociales, por Instagram, nos preguntaron por correo: joder, es que no habéis comprado este valor, o si lo habéis comprado, decir algo porque está teniendo una rotura muy buena. Y la verdad es que no hemos comprado Apple. ¿Por qué no hemos comprado Apple? Precisamente porque si yo estuviese pensando en una cartera de largo plazo, Apple sería una de las empresas número uno en las que invertiría. Sin embargo, como lo mismo que decía a quien nos lo decía, nuestro tipo de inversión busca quizás empresas con un perfil de riesgo un poquito más elevado. Si nos vamos, que no quita que Apple sea una empresa buenísima, al final hay que tener en cuenta que cada uno debe saber qué es lo que está buscando en el mercado. Yo estoy viendo una empresa que, pues oye, tiene un crecimiento en el que varios trimestres decrece. El último trimestre está a menos 4%. Para los próximos se espera que crezca un 2, un 3, un 5, un 6. Yo voy buscando empresas que tengan mejores números. Que
cambia entre esas empresas y esta, pues simplemente que las empresas que yo busco quizás no dejan tantos años de consolidación como hemos visto en Apple. Sí que es cierto que Apple ahora puede dejar una tendencia muy buena, pero voy buscando un poquito de un punto mayor de riesgo. Estoy totalmente seguro de que Apple es una apuesta segura a largo plazo, pero no puedo comprar todos los valores para mi cartera. Es por eso que tengo que diversificar bien dentro del rango de valores que yo estoy buscando. Por lo tanto, ya digo, todos los que nos han estado preguntando y los que seguramente les haya surgido la duda viendo también el vídeo, ya digo, no tenemos Apple y no por eso quiere decir que no sea una buena oportunidad de inversión. ¿Entra dentro de los parámetros de valores que tú estás buscando? Perfecto, es una oportunidad súper buena, porque ya digo, que nosotros no lo compremos no quiere decir que no sea una buena oportunidad de inversión. Así que ya digo, súper buen comportamiento de Apple. Otro valor que lo ha hecho muy bien esta semana es Nvidia, que ha subido un 9%, sigue subiendo sin parar, y mucho ojo porque puede volver a entrar nuevamente en ese terreno de euforia. Ya como saben, vendimos una parte de la posición por aquí por los 90 y pico dólares, con cerca de un 90% de rentabilidad. Vendimos una parte de la posición, nos quedamos otra. Normalmente actuamos de esa manera cuando vemos un indicio de euforia, que la euforia no es 100% clara. Justamente después tuvimos esa corrección, no vendimos la posición restante y ahora volvemos a tener una subida muy fuerte que, ya digo, no para de estar sumando semana a semana. Y si esta semana incluso volvemos a tener una vela muy fuerte, no descarto que podamos vender ya la totalidad del valor por euforia. ¿Creo que la euforia es 100% evidente ahora mismo? No. ¿Por qué? Porque quizás pues, me falta ver alguna vela de un volumen súper fuerte en ese gráfico. Me falta ver quizás cómo se vuelve ya 100% loca con gaps nuevamente, como sí que pasó en este punto. Empezamos a ver gaps constantemente, diariamente gaps. Fijaos cómo el volumen también empezó a ser súper alto, algo que no estamos viendo ahora, pero eso es algo que puede pasar de una semana a otra. O sea, esta semana puede abrir el lunes con Nvidia más 3%, subir, el martes abrir con otro gap, que el volumen ya sea súper bestia, y en ese caso pues yo podría tomar la decisión de vender por esos síntomas de euforia, ¿no? Todo esto se aprende en el curso Visionarios, obviamente, a detectar las euforias, a cómo se opera ante esas euforias, cómo tomamos esas decisiones de venta, cómo piramidamos la salida, etcétera. Todo eso se ve dentro, que como siempre, para quien no haya visto los 4 primeros vídeos iniciales, si entras en visionariobolsa.com vas a poder acceder a ellos de manera totalmente gratuita. Simplemente te registras y te mandamos esos 4 primeros vídeos donde se ve ya gran parte de todo esto. Nvidia, valor al que estamos sacando actualmente un 163% de rentabilidad, que lo tengo por aquí apuntado. Así que súper buen comportamiento, como digo. En el caso de Meta, que es otro de los valores que tenemos en cartera, más 2,2%. En este caso, poquito de comentar, lo mismo que veíamos la semana pasada. Sigue consolidando en rangos horizontales. A Meta le estamos sacando un 32% de rentabilidad. Micron Technology, MU, otro de los valores que tenemos en cartera y que esta semana también hace nuevos máximos históricos, más 7,9%, y el comportamiento que está teniendo es tremendo. A MU le estamos haciendo ya un 42% de rentabilidad, y en este caso, aunque veamos que está muy estirada, muy vertical, el comportamiento es muy diferente al que vemos en Nvidia, porque fijaos que va muy pegadita a esa media de 10 semanas. Obviamente en cualquier momento podría corregir, dejar una consolidación más larga en el tiempo, perder esa media, sí podría hacerlo sin ningún problema, pero siempre y cuando el movimiento vaya pegado a la media de 10 semanas, nos garantiza de cierta manera que hay un punto de soporte que está siguiendo al precio muy de cerca, y además un punto de soporte que es muy tendencial, tiende a ser el punto de soporte que sigue a las tendencias en el medio plazo, ¿no? Esa media de 10 semanas. Por lo tanto, el comportamiento de MU es súper bueno. Nueva rotura máximos esta semana, con una subida súper interesante que nos deja una rotura real, un muy buen breakout, y como digo, más 42% que vamos sacando a este valor. Otro de los valores que tenemos en cartera es Palo Alto, que esta semana sube un 5,10, pero bueno, poquito de comentar porque realmente sigue haciendo lo mismo que hemos comentado en todos los últimos informes semanales, encontrando soporte en la media y manteniendo esa tendencia alcista con esa media. Siempre y cuando mantenga ese comportamiento, el comportamiento de Palo Alto será igual de bueno, y en este caso le vamos sacando un 50% de rentabilidad. On Holdings, esta semana menos 0,83. Lo que hemos visto también esta semana ha sido quizás muchos valores que empezaban muy fuertes y terminaban la semana devolviendo parte del movimiento. Lo vimos en Onon, por ejemplo, que el miércoles creo que hacía nuevos máximos. Fijaos cómo esa velita intentó hacer nuevos máximos, pero luego los termina perdiendo. Quizás tuvo algo que ver la conferencia de la Fed, en la que dijeron que recortan las previsiones de este año para que solo haya una bajada de tipos de interés. En teoría se suponía que iban a haber 2 este año, ahora se ha bajado a 1. Sí que es cierto que es algo que ya se podía estar descontando, ¿no? Porque se entendía que ya incluso podíamos, hace un año o hace 6 meses, se podía
empezar a entrever que ya deberíamos haber tenido una bajada de tipo. Así no ha sido, por lo tanto se podía ya empezar a descontar que esas previsiones de 2 bajadas de tipos no se dieran, y finalmente se ha confirmado, confirma la Fed que ahora solamente esperan una bajada de tipos este año, y quizás después de esa conferencia ha sido cuando hemos empezado a ver un poquito más de volatilidad en el mercado, pero bueno, sigue, como vemos, todo dentro de lo que es ese bigger picture, esos gráficos semanales. Obviamente si vemos un gráfico diario en todos estos valores vamos a ver mucha volatilidad, vamos a ver cómo empezó la semana muy arriba, termina abajo, pero cuando dejamos eso de lado y vemos ese bigger picture, esos gráficos semanales, incluso mensuales, como acabamos de ver en Apple, vemos cómo todo está configurando perfectamente, cómo estamos viendo nuevos máximos históricos, cómo, pues vale, no ha tenido continuación a esos máximos esta semana, pero es un valor que ha roto muy bien ese patrón de caja de arbas en las últimas semanas, que sigue fuera de ese rango. Le estamos sacando ahora mismo un 14% de rentabilidad a Onom. El comportamiento está siendo espectacular. Por lo tanto, el comportamiento es muy bueno. Con esto he repasado ya todos los valores de la cartera. Y bueno, hay varios valores además que me están gustando bastante. Hay alguno por ahí como por ejemplo CLBT, que esta semana sube un 14%. También está dejando un gráfico espectacular de cara a una posible rotura. No sé, Palantir me está gustando también bastante. Por ahí por esos $26 puede tener, por encima de esos 26, 27 dólares puede tener una rotura muy interesante. Y después de estar aquí muy cerquita de la media de 40 y empezar a mirar arriba, no me extrañaría que muy pronto pudiera acercarse a esa zona de esos máximos de 52 semanas. Hay varios valores que están configurando muy bien, están habiendo muchas oportunidades por ahí, y al final esto consiste en pues simplemente ir detectando empresas, ir probando en esas empresas e ir generando una cartera que con el tiempo va dejando simplemente las empresas ganadoras, ¿no? Como hemos visto, pues todos estos valores que acabamos de comentar, Meta, Mu, Nvidia, Onom, Nu, Palo Alto, han sido valores que no han entrado todos juntos, todos al mismo tiempo. Han entrado junto con otros valores. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de Snow, que fue un valor que vendimos, ¿no? Y en el que asumimos una pérdida porque no estaba teniendo el comportamiento de estos valores que sí que nos están dando rentabilidades muy altas. Entonces, al final, consiste un poco en eso, ¿no? Pues, oye, primero entramos en Palo Alto, pasó un tiempo, entramos en algún valor, saltó el stop, entramos luego en Nvidia, entramos luego en Meta, en Mu, y son valores que se van quedando porque lo van haciendo muy bien, y al final de eso se trata un poquito nuestra estrategia, buscar muchos valores que sean muy buenos, con unas especificaciones muy claras, tanto en técnico como en fundamental, y empezar a cribar, ¿no? Pues, ok, de todas estas que tienen buena pinta, ¿cuáles luego terminan haciéndolo bien y por lo tanto se van quedando para mí, se van quedando en mi cartera? Las que no, pues oye, me las quito, no tengo ningún problema y me voy quedando solo con las ganadoras. Y de esa manera, cuando pasa un poquito en ese medio plazo, te vas dando cuenta de que vas creando una cartera súper interesante como la que ya estamos viendo a día de hoy. Así que bueno, esto es un poquito todo lo que quería comentar en el informe semanal de hoy. Espero como siempre que te haya gustado. Si es así, deja tu comentario. También quería comentar que se me olvidaba y terminaba el vídeo, que bueno, en breve vamos a estar haciendo ya otro tipo de vídeos, vamos a retomar los directos. Estoy terminando de hacer un setup, que me he tenido que hacer una oficina en un almacén que tengo de mi otra empresa, y me estoy haciendo una oficina para hacer un setup. Vamos a tener ya para poder empezar a crear contenido, como ya comenté por redes sociales, por Instagram hace un par de semanas. Así que como siempre, déjanos qué vídeo quieres que empecemos a traer, qué tipo de vídeo quieres que retomemos, si los directos, si los case studies que hacíamos en su día, si un poquito qué tipo de contenido quieren ver, porque como siempre vamos a estar haciéndoles caso. Y nada, lo que decía, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si te ha gustado, deja tu me gusta, tu comentario, te estamos leyendo y respondiendo, y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo. Por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.